desde la oposición, desde muchos años antes, Andrés Manuel López Obrador desde la izquierda daba sus ideas, sus puntos de vista de lo que tenía que ser la estrategia de seguridad. Una estrategia basada en el combate a la corrupción, pero en meter de regreso a los militares a los cuarteles, en reforzar y a partir de su idea de combate a la corrupción, mandos civiles que estuvieran al mando del presidente, pero siempre vigilados para evitar lo que había pasado con García Luna y toda la estela de corrupción en el gobierno de Peña Nieto. Y así es como con ese y otros diagnósticos la gente dice ya basta del PAN, ya basta del PRI, y masivamente e históricamente López Obrador llega a la presidencia en el 2018 e inmediatamente cambia de ruta y pone en el centro de su estrategia de seguridad al ejército. Al primero que dijo que iba a regresar a los cuarteles es al primero que le comienza a ceder todo el control en materia de seguridad. Y es donde estamos actualmente con una estrategia en la que el proyecto de gendarmería, el proyecto de Policía Federal de Felipe Calderón fue tirado a la basura. El proyecto de la gendarmería, que nunca tuvo ni pies ni cabeza con Peña Nieto, fue tirado a la basura. Y entonces surge el otro proyecto, el de la Guardia Nacional, que lleva pues lo que va de la administración con los resultados que hoy tenemos a la vista. No es suficiente la Guardia Nacional, no es suficiente el Ejército, no es suficiente la Marina, no son suficientes las policías estatales y tenemos otra vez un problema de violencia exacerbada y desbordada en el país, a pesar de que, como hoy dijo el presidente en su conferencia, parece desde el punto de vista del presidente o desde el discurso del presidente, diríamos más fácil, desde su discurso, para tratar de pues, encontrar un responsable y no asumir la responsabilidad, que esta es culpa de los medios de comunicación por maximizar los hechos violentos, por desde su punto de vista este tratamiento de amarillismo que se le da o que le damos los medios de comunicación a lo que está pasando en materia de seguridad. Quizá ya sean, y se entiende además porque le ha pasado casi a todos los candidatos que se convierten en gobernantes, se les olvida que cuando fueron oposición y cuando fueron candidatos, tenían en la denuncia que se hacía a través de los medios de comunicación del gobierno en turno, tenían material suficiente para presentar sus plataformas de crítica al gobierno que en ese momento, por supuesto, estaba en turno. Así que se le olvida al hoy presidente López Obrador que gracias a las denuncias, muchas que se hicieron mediáticamente en los sexenios anteriores, es que él tenía material para poder hacer cuestionamientos, para escribir tweets, para hacer declaraciones, para poner ejemplos de los abusos que se estaban cometiendo, del uso excesivo de la fuerza, de la corrupción de mandos policíacos, de la corrupción de mandos militares. Ya se olvidó de eso López Obrador. Y hoy el presidente lleva lo que va de su administración concentrado en tratar de convencernos con presentaciones estadísticas de PowerPoint de que su estrategia de seguridad está funcionando. ¿Cuál es la estrategia de López Obrador? Bueno, la estrategia del presidente comenzó con una idea de pacificación del país. Así comenzó el presidente López Obrador. Él decía que la seguridad, y de hecho lo dice constantemente, es producto de la justicia, de que los pobres, de que los que menos tienen, sean atendidos. Y no le falta razón al presidente. Por lo menos teóricamente, utópicamente, así es. Sin embargo, lo que el presidente López Obrador ha evitado decir en lo que va de su administración es que, además de que el gobierno tiene que hacer eso, atender a los pobres, atender las causas, y que su gobierno lo está haciendo, diríamos, con un éxito reconocible, porque ahí están las encuestas, la gente sigue creyendo en el presidente. Hay que decir que la atención y las labores de contención en contra de los actos delictivos es también una tarea del gobierno. Y eso el presidente López Obrador, un día sí y otro también, intenta darle la vuelta. No quiere hablar del tema. Se mantiene la idea de que la estrategia correcta son abrazos y no balazos. Abrazos y no balazos tiene como telón de fondo todo esto que acabamos de comentar de la guerra contra el narcotráfico de Calderón.
es un intento por marcar una diferencia completa en la estrategia. Es decir, no va a ser con el uso violento, con el uso excesivo de la fuerza del Estado, con el ejército, con las policías tirando balas, como vamos a lograr pacificar al país, sino va a ser con una actitud fraterna, con una actitud de amor, con una actitud de reconciliación, como el país lo va a lograr. Y nuevamente, no le falta razón al presidente. La paz siempre será la ruta correcta, pero cuando se está en un estado de guerra como el que estamos, o de terrorismo como en el que estamos, tiene que haber una fuerza que haga la contención. Vamos, incluso la ONU, que es un organismo de paz, tiene un organismo, un ejército de fuerza que se llama los cascos azules, que hacen eso justamente en lugares y en las zonas en donde es necesario cierto uso de la fuerza para poner orden, para lograr que se distiendan los problemas, que haya respeto a la vida y a los derechos humanos, tienen que intervenir. Y eso justamente es lo que el presidente López Obrador, por lo menos en el discurso, no ha querido aceptar. Y en ello tiene esta doble ruta incomprensible en la que propone que el ejército y la Guardia Nacional sigan en las calles después incluso de que él deje su gobierno en 2024, lo dijo la semana pasada, que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército, ya lo analizamos también el tema, pero el presidente al mismo tiempo dice, tiene prohibido el ejército hacer uso de la fuerza. Y probablemente una de las declaraciones, pues yo diría, más polémicas del presidente López Obrador en este tema, más cuestionables, es la banalización que ha hecho de la obligación que tiene el Estado de poner orden. A veces, insisto, cuando el presidente detecta que dijo algo que no es muy conveniente repetir, lo deja de decir. Y lo que le funciona, lo que la gente repite muy bien, entonces eso sí lo mantiene y lo dice todos los días. Pero sí, efectivamente, alguna vez en una conferencia de prensa dijo que una forma eficiente de su gobierno de combatir la delincuencia era acusar a los delincuentes con sus mamás, con sus papás y sus abuelitos, porque seguro estaba, incluso y en ello empeñó hasta su nombre, de que los papás de los delincuentes, los abuelitos de los delincuentes, les iban a jalar las orejas. Pero para quien no recuerde, y lo quiero retomar porque estas expresiones del presidente es probablemente la razón por la que hoy mucho de lo fallido o de los errores o de las crisis que ha enfrentado su gobierno en materia de seguridad orientan a que él es el responsable de una política en la que aparentemente lo que se busca es cuidar a los delincuentes y no a la sociedad. Vamos a recuperarlo. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven como malcriados, que no deben de andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes. Eso también. Cuando uno escucha al presidente de la República, que además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hablar de que su estrategia es ir a acusar a los delincuentes con sus papás, puede sonar, insisto, pues hasta broma, hasta chiste, mientras el tema no desborde, como ya terminó desbordando la semana pasada, pues es hasta aceptable, ¿no? Hasta cordial, podría decir. Pero llega un momento en que estos asuntos regresan para entender que la visión y el diagnóstico, por lo menos en el discurso, es algo que se ha quedado muy lejos
de realmente entender cómo está el tema de la seguridad. Por supuesto que pasa esto por una enorme crisis que se ha también acumulado, no solamente en el gobierno federal. Por eso vuelvo a lo que dije al principio, es un tema, un fenómeno que atraviesa y toca a toda la estructura que conocemos en nuestro país, que conocemos como Estado o como gobierno, en todos sus niveles y en todos sus ámbitos. Es decir, los gobernadores y los presidentes municipales han pasado a ser de actores que observan a la distancia cómo están las cosas, hasta algunos, pues, históricamente involucrados con actos del narcotráfico y de la violencia, de la delincuencia sobre todo, y algunos más, pues, sencillamente se van por la ruta de ser omisos para no meterse en mayores problemas. Así que esto, amigos y amigas, tiene actualmente a nuestro país sumido en una vorágine de violencia que ha, desde la semana pasada, tomado otra ruta. Podríamos dedicarle el programa a discutir, por ejemplo, asuntos que han sido propuestos, hablados, lanzados a las redes sociales este fin de semana desde los polos, desde los extremos, para tratar de polarizar nuevamente el tema, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, un periodista, un articulista, dice: desde Palacio Nacional se diseñaron los ataques en los estados para justificar la militarización del país. Eso dijo Ricardo Alemán en un tuit. Y en el otro extremo, un defensor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio Ibarra, sostiene que la oposición, los partidos políticos, se articularon en una especie de complot para, con sus amigos de la delincuencia organizada, lanzar estos ataques y crearle una crisis al presidente. Como podemos ver, dos extremos que pues no reflejan otra cosa más que simpatías y antipatías. El diagnóstico es probablemente mucho más delicado, mucho más grave, mucho más preocupante, porque en medio de esto estamos los ciudadanos, quienes viven en Guanajuato, quienes viven en estos estados que mencioné al principio, en alguno de estos estados, que son varios, que vivimos en estos estados y que sabemos cómo están las cosas, que sabemos que una balacera es posible a cualquier hora del día, en una calle más transitada, que hemos visto secuestros, que hemos visto levantones, que hemos visto a lo mejor un cuerpo embolsado, tirado, colgado, nos ha tocado ya verlo y vivirlo, sabemos de lo que estamos hablando. Y no es para nada agradable, de verdad, no es para nada prometedor en un país en el que estamos pasando un momento difícil durante la pandemia, porque estamos en pandemia todavía, pero me refiero al tema económico, pues que estas expresiones estén sucediendo con un gobierno, insisto, y cuando hablo de gobierno no estoy hablando solamente del federal, con todo el Estado, asumiendo que la estrategia que se está implementando y que se está aplicando es la correcta y que no va a haber un solo paso atrás y que por ahí se le van a seguir. Lo que vimos el fin de semana, amigos, es la expresión abierta de los grupos delincuenciales dejándole ver al gobierno, por distintas razones, en distintos momentos, que ellos son capaces de hacer lo que se les pegue la gana, aun por muy gobierno que sea. Porque de nada sirve, de verdad, de nada sirve que regresemos otra vez a los esquemas del pasado. De verdad, me dio mucha pena y, pues, ¿por qué no decirlo? Hasta frustración, esta noticia de que llegaban aviones cargados de militares a Mexicali, a Tijuana, a Chihuahua, un convoy otra vez de la Guardia Nacional a Guerrero, a Chilpancingo, a reforzar. Pues esa fue la estrategia de Peña Nieto. Esa fue la estrategia de Peña Nieto. Andar blindando y reforzando, es decir, andar parchando lo que estaba mal. Poniéndole parches a lo que estaba mal, donde había fugas, parches. Y así terminó en una crisis y terminó pasando algo muy delicado. Yo hago votos de verdad porque haya una reflexión más profunda en el gobierno,
más sincera, más sensata, que vean sus números, que dejen de ver y de cuantificar y de autoengañarse con los datos de PowerPoint. Y ahorita voy a decir por qué se están engañando con los datos de PowerPoint. Y tener un diagnóstico más claro de que si no hacen algo urgente, distinto a lo que están haciendo, que no está funcionando, entonces todo el legado y toda la estrategia, todo el trabajo del presidente López Obrador en materia social va a terminar perdida en la historia. Esto tendría que pasar por los simpatizantes del presidente López Obrador para mandarle mensajes al presidente, y si realmente está escuchando todavía al pueblo, pues entonces el presidente tendría que ser el primero de verdad en decir, a ver, la gente ya me está diciendo que las cosas como están no están funcionando y tiene que haber cambio.